Señor, tenemos que despedir a la señora de la limpieza. Ha tenido relaciones inapropiadas con su hijo. Esas palabras susurradas hace 3 semanas condenaron a Emily Brooks al exilio. Pero en 11:47 de esta noche, esas mismas palabras salvarían la vida de un niño. Porque a veces la persona que desechas es exactamente la persona que más necesitas. Emily Brooks era invisible a propósito. Durante 3 años, se movió por Red, la torre financiera como un fantasma, llegando a las 5 de la madrugada cuando el edificio dormía, desapareciendo ante los poderosos. Despertó. Limpió las huellas de los millonarios, vació la basura de los que toman las decisiones y pulió los escritorios, donde se ganaron y se perdieron fortunas. Pero Emily había cometido un pecado imperdonable. En el mundo corporativo estadounidense. Se había preocupado por la persona equivocada. El hijo de 6 años de Daniel Reed, Owen, pasaba las tardes en la oficina de su padre. Y Emily había notado cosas. Cosas que nadie más veía. Cosas. Eso pronto importaría más de lo que nadie podía imaginar. El castigo fue un turno de noche rápido. Exilio. No más interacciones diarias. No más complicaciones. Pero esto es lo que no sabían de Emily Brooks. Ella guardaba secretos en sus delicadas manos. No secretos corporativos. Humanos. Su madre había sido enfermera pediátrica y murió cuando Emily tenía 19 años, pero no antes de enseñar a su hija a leer el lenguaje de los niños en crisis. El leve silbido que anunciaba problemas. La forma en que las pequeñas manos buscaban consuelo, que no podían nombrar. El momento exacto en que la valiente sonrisa de un niño se convirtió en un grito de auxilio. Emily había aprendido estas lecciones a las malas. Viendo a su hermano menor casi morir de un ataque de asma mientras ella manipulaba torpemente un inhalador, sin saberla. Técnica que podría haber ahorrado segundos preciosos. Esa noche lo cambió todo. Ella abandonó la universidad, aprendió a responder ante emergencias y se convirtió en alguien que notó lo que otros pasaban por alto. Pero en Red, la atención financiera era peligrosa. La preocupación era sospechosa. Esta noche, Emily limpió oficinas vacías en la oscuridad. Sus pasos resonaban en espacios ajenos. Había aceptado su exilio y se había reconciliado con la invisibilidad. De nuevo. Hasta que escuchó algo que la congeló, su sangre, la voz de una niña. Resonando desde el estacionamiento 40 pisos más abajo. Sin llorar, jadeando, él. Un sonido que toda persona que haya perdido a un ser querido por asma conoce y teme. Emily dejó caer sus productos de limpieza y corrió hacia la escalera, con el corazón martilleando una terrible verdad. Owen Reed estaba en el edificio fuera del horario laboral. Owen Reed no podía respirar y su padre no estaba por ningún lado. Mientras subía las escaleras de 3 en 3, Emily no tenía idea de que los siguientes 10 minutos la transformarían de la mujer a la que querían despedir a la mujer que salvar todo lo que importaba. Pero lo que Emily encontró en ese estacionamiento cambiaría todo lo que ella creía saber lo de ser invisible. Las mañanas de Emily comenzaban a las 4:30 de la madrugada en un apartamento estudio que olía a lavanda y soledad. Había aprendido a encontrar la belleza en lo pequeño. Rituales, prepararte en la taza de porcelana de su madre, leer citas inspiradoras de un cuaderno lleno de las de su madre. Escritura a mano, preparándose para otro día en el que no se verá a nadie profesionalmente. El viaje hasta Red Financial era un recordatorio diario de su lugar en el ecosistema mundial. Ella viajó en el primer autobús con otros trabajadores invisibles, camareras de pisos de hoteles, limpiadores de hospitales y personal de seguridad del turno de noche. Guardias, gente que mantenía el mundo en funcionamiento mientras él dormía, que le proporcionaba consuelo. Posible para quienes nunca pensaron en dar las gracias. Ejecutivo de Red Financials. Suelo humedecido con el lenguaje del poder. Negociaciones de fusiones millonarias. Adquisiciones estratégicas que remodelar las proyecciones trimestrales de las industrias que determinaron el destino de miles de personas. Emily no entendía nada de la terminología, pero entendía a quienes la hablaban. Daniel Reed era
Invierno con 1000 trajes. 41 años, viudo 2 años antes. Llevaba el dolor como una armadura, protectora pero aislante. Emily lo había observado a través de un cristal. Paredes de la sala de conferencias durante sus 3 años de servicio, notando cómo su mandíbula se apretaba cuando las llamadas de negocios. Interrumpía las visitas de su hijo, y nunca sabía qué hacer con sus manos durante los momentos de tranquilidad. La jerarquía social del piso era mantenida rígidamente por Rachel Martínez, la coordinadora administrativa, quien gobernaba el piso 39 con la precisión de un cirujano y la calidez de un iceberg. Rachel había dominado el arte de hacer que la gente se sintiera pequeña, y Emily era su tema favorito para la demostración. No se recomienda que el personal de mantenimiento permanezca en los espacios ejecutivos. Rachel había hecho el anuncio durante la segunda semana de Emily y su voz se escuchó lo suficientemente lejos como para asegurar la máxima audiencia. Algunas personas necesitan recordatorios constantes sobre los límites apropiados. Pero Emily había aprendido a través de años de. Se pasa por alto y se subestima que los límites a menudo protegen a las personas equivocadas de los tipos de atención adecuados. Owen Reed era diferente de su padre en todos los aspectos importantes. Tenía 6 años, una mirada seria que lo sostenía. Mucha comprensión para su edad, pasaba las tardes en la oficina cuando su equipo rotativo de niñeras estaba no disponible. Mientras Daniel navegaba por las llamadas en conferencia que podían ser cruciales para su carrera, Owen creó universos enteros en los rincones de los mundos de las suites ejecutivas, donde los juguetes rotos podían ser héroes, donde la amabilidad era moneda corriente, donde alguien siempre venía cuando lo llamaban. Emily lo notó por primera vez durante una rotación de limpieza particularmente difícil. Estaba desinfectando el enorme sala de conferencias cuando un suave sollozo atrajo su atención hacia el espacio detrás de las sillas de cuero. Owen estaba sentado acurrucado contra la pared, sus pequeños hombros temblaban con el tipo de lágrimas que vienen de lugares profundos. «Hola, cariño», susurró Emily, acercándose con la cautela de quien ha aprendido que los niños asustados necesitaban un trato delicado. ¿Todo bien? Owen levantó la vista, con los ojos enrojecidos y la particular tristeza de los niños que han aprendido demasiado pronto que el mundo se rompe. Al capitán Rayo se le desprendió el brazo. «Papá dice, las cosas rotas se desechan porque no se pueden arreglar». El corazón de Emily se encogió al reconocerlo. Se arrodilló junto a él, examinando al superhéroe de plástico con la seria atención de un cirujano. A veces roto. Las cosas solo necesitan a alguien que entienda cómo ver su fuerza en lugar de su daño. Desde su carrito de limpieza. Ella recuperó un pequeño tubo de adhesivo industrial, del tipo que podía unir casi cualquier cosa de forma permanente. Practicó la precisión, volvió a colocar el brazo del capitán Relámpago y luego hizo una pequeña capa con un paño de limpieza que, de alguna manera, parecía más heroico que el original. El rostro de Owen se transformó como el amanecer abriéndose paso entre las nubes de tormenta. «Lo hiciste mejor que antes». «Nunca estuvo realmente roto», dijo Emily. En voz baja, pensando en la lección más motivadora de su madre. Que sanar no se trataba de volver a lo que era, sino de convirtiéndose en lo que podría ser. Solo necesitaba que alguien creyera en sus superpoderes. Esa tarde, Emily caminó hasta la parada del autobús, sintiendo algo que no había experimentado en años. La cálida certeza que había marcado una diferencia de una manera que importaba. Lo que comenzó como un momento conmovedor de conexión se convirtió en un patrón de protección invisible. Emily empezó a notar cosas que otros pasaban por alto. La respiración de Owen se volvió dificultosa en la sala de conferencias con aire acondicionado excesivo. Se frotó los ojos cuando las luces fluorescentes eran demasiado fuertes. Inconscientemente buscaba su inhalador en momentos de estrés o excitación. Ella empezó dejando soluciones sutiles en toda la suite ejecutiva, colocando un humidificador cerca del rincón de juegos habitual de Owen. Cuando el aire era demasiado seco, ajustaba los accesorios de iluminación para reducir el resplandor, asegurándose de que su inhalador de emergencia estuviera
siempre a su alcance cuando su padre estaba distraído con llamadas de negocios. No fueron grandes gestos ni cambios de política. Fueron intervenciones silenciosas de alguien que había aprendido a hablar con fluidez el lenguaje del cuidado. Las acciones de Emily pasaron desapercibidas para la mayoría. Pero Owen sintió la diferencia. Comenzó a buscarla durante sus rondas de limpieza, mostrándole dibujos de superhéroes que se parecían notablemente a señoras de la limpieza charlando sobre la escuela, los amigos y los sueños que los niños de 6 años llevan consigo tesoros. Señorita Emily, dijo una tarde, observándola mientras organizaba cuidadosamente sus materiales de arte. ¿Eres mágico? ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Emily, sonriendo mientras guardaba sus crayones. En sus ranuras adecuadas, porque siempre sabes lo que necesito antes de que yo sepa que lo necesito. Lo necesito. Eso es lo que mamá solía hacer. La inocencia de su observación golpeó Emily como un golpe físico. Había estado cuidando inconscientemente a este niño, no traspasando límites, pero llenando vacíos que no deberían haber existido. Fue, al mismo tiempo, lo más natural del mundo y lo más peligroso porque cuidar siempre tiene un costo en lugares como Red Financial. Las intervenciones silenciosas de Emily no habían tenido éxito. Pasó totalmente desapercibida. Rachel Martínez poseía los instintos de alguien que veía la amabilidad como una amenaza para orden establecido, y había estado catalogando las interacciones de Emily con creciente sospecha. No sé qué crees que estás jugando, acorraló Rachel a Emily un jueves por la noche, una voz que llevaba el veneno particular de alguien que sentía que su autoridad estaba siendo socavada. Pero ese niño no es tu responsabilidad. Su padre paga un buen dinero por cuidado infantil profesional, y la empresa no puede arriesgarse a problemas de responsabilidad por intervenciones médicas no autorizadas por el personal de custodia. La preocupación de Rachel no era del todo infundada desde un punto de vista legal. Perspectiva, pero Emily escuchó el verdadero mensaje debajo: permanece invisible. No te preocupes demasiado. Conoce tu lugar. Emily asintió en silencio, su práctica respuesta a la confrontación, pero su corazón se rebeló contra cada palabra. Añadir límites que ella creía diseñados para proteger a las personas equivocadas del amor correcto. Pero el siguiente paso de Rachel destruiría el mundo de Emily de maneras que ella nunca vio venir. Daniel Reed estuvo en la puerta de su oficina a las 6:47 de la tarde de un martes de octubre, sostenía un trozo de papel. Papel que desentrañaría el mundo cuidadosamente construido de Emily. La letra era inconfundiblemente suya. Cursiva suave aprendida en las clases de caligrafía de la infancia. Ahora lleva palabras que expuso su cuidado secreto. Owen necesita descansos más frecuentes de la sala de conferencias. La circulación del aire le dificulta la respiración y el estrés de las conversaciones de adultos a veces desencadena respuestas de ansiedad. Por favor, considere su comodidad durante largas reuniones. Un amigo preocupado. Daniel estudió la nota con la precisión analítica que lo había hecho exitoso en las finanzas. Alguien había estado observando a su hijo con más atención que él, notando detalles que habían escapado a su atención a pesar de su amor por Owen. La constatación fue gratificante y profundamente inquietante. Rachel. La voz de Daniel atravesó la noche. Silencioso como una cuchilla. Necesito saber quién escribió esto inmediatamente. Emily, terminando sus tareas de limpieza a 3 oficinas de distancia, sintió que su sangre se transformaba en agua helada en sus venas. Su única intención era defender a un niño que no podía hablar por sí mismo, cerrar la brecha entre las necesidades de Owen y la comprensión de su padre. Pero había olvidado la regla de oro de la invisibilidad. En el momento en que hablas, te vuelves visible para las fuerzas que te prefieren en silencio. La investigación de Rachel fue rápida y teatral. Entrevistó a los miembros del personal con el entusiasmo de alguien que finalmente recibe permiso para ejercer poder, haciendo preguntas directas sobre el comportamiento inapropiado y los límites. Violaciones por parte del personal de apoyo.
El jueves por la mañana, Emily se encontró sentada en recursos humanos, enfrentando acusaciones que le revolvieron el estómago y cuestionó todo lo que creía sobre la naturaleza de la atención y la idoneidad profesional. La señorita Brooks, del director de recursos humanos, leyó el informe meticulosamente preparado por Rachel. Se nos ha informado que usted ha estado teniendo contacto no autorizado con el hijo menor del director ejecutivo. Dejar notas personales sobre su estado de salud. No debe tener acceso a información no solicitada. Intervenciones y creando posibles problemas de responsabilidad para la empresa. Rachel había descubierto la nota de Emily y la había distorsionado hasta convertirla en algo siniestro. A alguien que busca problemas. Una señora de la limpieza que conoce las necesidades médicas de un niño podría parecer sospechosa. En lugar de preocuparse, los intentos de Emily de explicarse se encontraron con el despido cortés reservado para personas cuyas perspectivas se consideraban irrelevantes para la toma de decisiones institucionales. Rachel había construido una historia sobre un empleado inestable que cruza límites peligrosos. Y Emily. El testimonio de una chica tímida que limpiaba oficinas tenía poco peso contra las preocupaciones cuidadosamente documentadas de un coordinador administrativo. Eficaz. Inmediatamente, será transferido a tareas de limpieza del turno de noche con acceso limitado a los pisos ejecutivos. Cualquier otro incidente de contacto inapropiado con ejecutivos o sus familiares tendrá como resultado una sanción inmediata. Despido. Mientras Emily empacaba sus pocas pertenencias personales del suministro del turno diurno. Armario, cada objeto parecía evidencia de una vida que estaba perdiendo. El pequeño. El suculento Owen le había dado dibujos pegados a su carrito, una tarjeta de agradecimiento de una secretaria cuyo cumpleaños. Ella había recordado en silencio que estos pequeños reconocimientos de su humanidad estaban siendo guardados junto con su acceso al mundo donde había encontrado un propósito. El turno de noche era un universo diferente. Completamente. Ahora trabajaba sola, moviéndose por oficinas vacías que solo contenían los ecos de conversaciones diurnas, interactuando con guardias de seguridad y conserjes que trabajan hasta tarde en lugar de las personas cuyas vidas que había tocado brevemente. Fue más largo de lo que esperaba, pero en cierto modo más seguro. Invisibilidad, ella. Recordarse a sí misma era una protección contra el tipo de dolor que conlleva preocuparse demasiado en lugares que te preferían. No le importaba demasiado. Pero la seguridad, como Emily estaba a punto de descubrir, era una ilusión cuando las personas que amas están en peligro. 3 semanas después de su exilio, Emily casi se convenció de que la invisibilidad era preferible a la vulnerabilidad de ser visto. Había desarrollado nuevas rutinas, encontrado pequeñas satisfacciones en el metódico trabajo de limpieza de espacios vacíos y traté de no pensar en Owen ni preguntarme cómo se las arreglaba sin sus silenciosas intervenciones. Eso cambió un jueves lluvioso. Una tarde de finales de octubre. Emily estaba vaciando papeleras en el piso 39 cuando oyó algo que se le paró el corazón a media latido en algún lugar del estacionamiento de abajo. Un niño lloraba. No era el típico lágrimas de frustración o decepción, sino el sollozo desesperado y sin aliento de alguien cuyo cuerpo los estaba traicionando. Abandonó su carrito de limpieza sin pensarlo y corrió hacia la escalera, subiendo los escalones de concreto de 2 en 2. El corazón le martilleaba las costillas. El estacionamiento estaba tenuemente iluminado, con sombras que creaban un laberinto de hormigón, pilares y coches caros. Pero allí, cerca de la reserva de Daniel Reed, espacio de estacionamiento, lo encontró. Owen estaba de pie junto al Mercedes de su padre, jadeando en busca de aire con la aterradora desesperación de alguien que se ahoga en tierra firme. Su rostro estaba rojo de pánico y falta de oxígeno, sus pequeñas manos presionadas contra su pecho. Una mochila olvidada yacía a varios metros de distancia, su inhalador estaba fuera de su alcance después de que lo dejó caer al intentar llegar a la coche. Owen. Emily gritó con su voz haciendo eco contra las paredes de concreto mientras corría a su lado. Cariño, ¿qué pasa? ¿Dónde está?
tu papá? No puedo respirar. Owen jadeaba entre intentos desesperados. Para aspirar aire en pulmones constreñidos. Papá se está poniendo. Se me cayó el maletín. Mi inhalador. El entrenamiento de Emily entró en acción. No entrenamiento médico profesional, sino él. La desesperada educación de una hija que había pasado años viendo a su madre manejar emergencias pediátricas con calma. Precisión. Cada lección, cada técnica, cada momento de gestión de crisis se había grabado en su memoria. Recuerdo durante aquellas largas noches cuando su madre trabajaba turnos dobles en el hospital infantil de Seattle. Owen, mírame. Emily ordenó con suave autoridad, arrodillándose para recibirlo. Ojos a su altura. Vamos a arreglar esto juntos como arreglamos al capitán. Relámpago. ¿Recuerdas cómo lo hicimos más fuerte que antes? Ella lo colocó erguido contra el auto, apoyando su espalda y ayudándolo a concentrarse en técnicas de respiración controlada. En lugar de entrar en pánico, su inhalador no estaba por ningún lado, probablemente en su mochila en la oficina de Daniel, varias pisos de distancia y varios minutos demasiado lejos. Emily tomó una decisión en una fracción de segundo que cambiaría la trayectoria de cada vida involucrada. Recuperó el inhalador de Owen de su mochila caída y lo ayudó a usarlo correctamente y luego lo colocó en la posición de recuperación que su madre le había enseñado. Cuando la respiración no mejoró de inmediato, llamó al 911. Su voz era firme a pesar de el terror recorre su organismo. Les habla Emily Brooks de Red Financial. Torre, Avenida 15014. Tengo un niño de 6 años con asma grave. Experimenta dificultad respiratoria en el estacionamiento de nivel B2. ¿Su inhalador no está proporcionando el alivio adecuado? Necesitamos paramédicos de inmediato. Mientras sostenía a Owen, susurraba lo mismo. Mientras escuchaba las amables palabras de consuelo que una vez le había ofrecido a su hermano menor, escuchó pasos apresurados que resonaban en el garaje. Daniel apareció detrás de un pilar de hormigón, con el rostro blanco por un terror que transformó su compostura habitual en un amor crudo y desesperado. Owen, ¿qué pasó? Solo estuve fuera por 5 minutos. Papi, susurró Owen, todavía luchando, pero ahora estoy más tranquila bajo el cuidado constante de Emily. La señora Ángel me salvó otra vez. Los ojos de Daniel se encontraron con los de Emily por encima de la cabeza de su hijo. Y por primera vez en 3. Durante años de espacio compartido, él realmente la vio no como parte del edificio. Infraestructura, sino como la mujer que sostenía todo su mundo en su gentileza. Manos capaces. Y lo que Daniel hizo a continuación sorprendería a todos en ese estacionamiento. Los paramédicos llegaron en 6 minutos, un tiempo de respuesta que pareció de horas, pero había demostrado salvar vidas. Emily había trabajado silenciosa y eficientemente, aprovechando cada lección que su madre le había enseñado sobre gestión de crisis y atención pediátrica. Mientras los paramédicos estabilizaban la respiración de Owen y verificaban sus signos vitales, ella intentó desvanecerse de nuevo en sombras familiares, viejos hábitos de invisibilidad, morir difícilmente incluso en momentos de crisis. Señora, gritó el paramédico jefe, deteniendo su retirada con palabras que resonarían en su memoria durante años. Su rápida evaluación y la administración adecuada del inhalador ayudaron a estabilizarlo antes de que llegáramos. ¿Tienes formación médica? No, respondió Emily en voz baja. Con la honestidad autocrítica de alguien que no está acostumbrado a los elogios. Solo alguien que aprendió a prestar atención cuando la gente necesita ayuda. Daniel escuchó este intercambio desde donde estaba arrodillado junto a la camilla de Owen, y algo en la voz de Emily, la tranquila dignidad, la competencia inconsciente, la suave desviación del crédito, atravesó todas las suposiciones que había tenido durante 3 años sobre las personas que trabajaban en su edificio. Owen, dijo Daniel suavemente mientras los paramédicos terminaban su evaluación y se preparaban para el transporte. ¿Puedes contarme sobre la dama Ángel? Los ojos de Owen encontraron a Emily al otro lado de él.
Estacionamiento, y su voz, aunque todavía débil, transmitía una certeza absoluta. Ella es quien lo arregla todo, papi. Ella hizo que el Capitán Rayo volviera a ser fuerte. Ella siempre sabe cuando estoy triste o asustada o no puedo respirar bien. Me deja tejidos blandos cuando tengo alergias fuertes, y se asegura de que mi inhalador esté siempre donde puedo alcanzarlo. El mundo cuidadosamente ordenado de Daniel se inclinó sobre su eje. Pensó en todas las veces que había encontrado a Owen inexplicablemente más tranquilo. Después de días difíciles, todas las pequeñas mejoras en la comodidad de su hijo y felicidad que había atribuido al azar o a la coincidencia. Pensó en la nota, la que había. Parecía una violación de límites, pero ahora se reveló como una defensa protectora. De alguien que había estado cuidando a su hijo con la devoción de una familia. El lunes siguiente, Daniel convocó una reunión sin precedentes de todo el personal en el piso 39. Emily no tenía previsto trabajar hasta la noche, pero recibió una llamada telefónica personal de la secretaria de Daniel, solicitando su asistencia. Llegó nerviosa e insegura, convencido de que esta reunión estaba relacionada de alguna manera con el incidente del estacionamiento y su inevitable terminación. El principal. La sala de conferencias estaba abarrotada de ejecutivos con trajes a medida y personal administrativo con tabletas y tazas de café, equipos de mantenimiento todavía con uniformes de trabajo, guardias de seguridad, que habían dejado sus puestos para asistir. Emily se deslizó por la entrada trasera, tomando su posición habitual contra él. La pared donde había aprendido a pasar desapercibida. Daniel presidía la pulida mesa de conferencias. Owen a su lado, agarrando al Capitán Relámpago, 2 veces reparado. Ambos luciendo de alguna manera diferentes, más conectados, más presentes entre sí de lo que Emily jamás había observado. He preguntado. Estoy aquí porque necesito abordar algo fundamental sobre la cultura de nuestra empresa y mis propios fracasos como líder. Daniel comenzó su voz con el peso de una revelación genuina. Durante 3 años, ¿alguien en esta sala? He estado cuidando a mi hijo de maneras que nunca noté, nunca reconocí. Ciertamente nunca lo apreciaron. El jueves pasado, esa misma persona le salvó la vida a Owen. Rachel se movió incómoda en su prominente asiento, su confianza habitual flaqueó al sentir la dirección de palabras de Daniel. La persona de la que hablo no salvó a mi hijo porque era su trabajo. Descripción. Ella no lo ayudó porque esperaba reconocimiento o ascenso. Le importaba. Para él, porque vio a un niño que necesitaba que alguien le prestara atención y tuvo el coraje de actuar en consecuencia. Observación, incluso cuando eso significaba arriesgar su propia posición. Los ojos de Daniel encontraron a Emily contra él. Pared del fondo. Y cuando pronunció su nombre, tenía el peso de una disculpa y un reconocimiento que se venía gestando desde hacía 3 años. Emily Brooks, ¿podrías pasar al frente, por favor? La sala se giró para mirarla con expresiones que van desde la sorpresa hasta la curiosidad y la comprensión. Por primera vez en su vida adulta, Emily se sintió realmente vista, no con lástima ni condescendencia, pero con reconocimiento de su valor inherente como ser humano. Que había tomado decisiones importantes. Mientras caminaba hacia adelante con piernas temblorosas. Joe, el guardia de seguridad, empezó a aplaudir lentamente. Luego se unió el equipo de mantenimiento. Con sincero agradecimiento. En cuestión de momentos, toda la sala estaba aplaudiendo, no por heroísmo, sino por la tranquila dignidad de alguien que había pasado años cuidando sin esperar nada a cambio. Reconocimiento. Lo que sucedió después sorprendió a todos, incluida la propia Emily. Daniel le ofreció un puesto recién creado como coordinadora de bienestar de los empleados, un rol específicamente diseñado para utilizar sus dones naturales para notar y cuidar a las personas que a menudo pasaban desapercibidas en las organizaciones. Ambientes. Señor, con el debido respeto, la voz de Rachel atravesóla. Momento conmovedor con su familiar tono de condescendencia. Ella no tiene la educación, cualificaciones o experiencia profesional para un puesto de ese nivel. La respuesta de Daniel fue tranquila,
pero tenía la autoridad de alguien que había aprendido a reconocer diferentes tipos de cualificación. Rachel Emily tiene algo más valioso que las credenciales. Tiene la capacidad de ver a las personas como realmente son y no como sus títulos laborales las definen. Ella tiene la sabiduría de entender que cuidar a las personas no es una distracción de la productividad. Es la fundamento de la misma. Más tarde, Emily se enteraría de que Rachel había sido transferida a una división diferente donde las habilidades organizativas podrían ser útiles sin que su crueldad social cause un daño continuo a la cultura laboral. Pero, en ese momento, mientras Owen corría por la sala de conferencias para abrazar sus piernas, toda la sala llena de gente la miró con nuevos ojos de respeto y aprecio, Emily sintió algo que nunca había sentido. Casi olvidada que existía. La posibilidad de pertenecer a un lugar que valorara su corazón tanto como sus manos. Pero la mayor transformación aún estaba por ocurrir. 8 meses después, Emily caminaba por las oficinas de Red Finanzas con la confianza de quien encontró su verdadera vocación. Como coordinadora de bienestar de empleados, transformó no solo su propia vida, sino todo el ecosistema cultural del edificio que una vez la había hecho sentir invisible. Su primera iniciativa fue simple y revolucionaria: garantizar que cada empleado sabían que eran vistos y valorados. Instituyó rondas de reconocimiento, breves reuniones semanales donde las personas podían reconocer a los colegas que hicieron que sus días fueran mejores o su trabajo más productivo. Significativo. De repente, el personal de mantenimiento, los guardias de seguridad y los asistentes administrativos encontraron se elevaron las voces junto a los ejecutivos y gerentes superiores de maneras que eran a la vez inspirador y transformador. Pero el trabajo más impactante de Emily ocurrió en los espacios tranquilos entre reuniones formales y programas oficiales. Poseía un don extraordinario para notando cuando la gente tenía dificultades. El contador cuyo padre anciano se estaba muriendo. El asistente ejecutivo haciendo malabarismos. 2 trabajos para mantener a su hija discapacitada. La becaria es demasiado tímida para pedir ayuda con las políticas de la oficina. Estos fueron los momentos que recordaron a todos porque su enfoque era tan motivador. Ella no solo implementó programas. Ella personificaba el cariño que hacía que esos programas fueran significativos. Ella estableció un fondo de emergencia para empleados que afronten una crisis inesperada. Creó programas de mentoría que conectan a trabajadores experimentados con recién llegados. Quizás lo más importante es que se aseguró de que niños como Owen siempre tuvieran un hogar seguro. Espacios acogedores para existir en el lugar de trabajo de sus padres sin sentirse como inconvenientes o interrupciones. Daniel observaba estos cambios con creciente admiración y algo más profundo, reconocimiento de que Emily le había enseñado a ver su propia empresa con otros ojos. La fría y eficiente máquina de Red Financial se estaba convirtiendo en algo más cálido y humano. Y sorprendentemente, la productividad había aumentado a medida que las personas se sentían valoradas en lugar de simplemente utilizadas. «Has cambiado todo en este lugar», le dijo a Emily una tarde mientras observaban a Owen enseñando a los nuevos practicantes sobre técnicas de reparación de superhéroes usando suministros de la oficina de Emily. Simplemente ayudó a la gente a ver lo que ya estaba aquí. Emily respondió con la sabiduría de quien había aprendido que la transformación a menudo significaba revelar en lugar de crear. La bondad siempre estuvo presente en esto. Edificio. Solo necesitaba permiso para ser visible y reconocido para florecer. Un año después del incidente del estacionamiento, Emily se encontraba en el vestíbulo principal recientemente renovado de Red Financial. Mirando una placa que llevaba su nombre, el Centro de Atención a Empleados Emily Brooks. No se trataba de reconocimiento personal. Se trataba de promover el cuidado y la dignidad humana. Institucional más que accidental o dependiente del heroísmo individual. El centro proporcionó recursos integrales para todo, desde asistencia de emergencia para el cuidado infantil hasta salud mental.
Apoyo desde oportunidades de desarrollo profesional hasta intervención en crisis familiares. Pero más que servicios, brindaba lo que Emily siempre había ofrecido, la certeza absoluta de que alguien estaba pagando. Atención, alguien se preocupaba y todos merecían ser vistos como completamente humanos. Owen, que ahora tenía 7 años y prosperaba de una manera que asombraba a todos los que lo conocían, se había convertido en el embajador no oficial de la Centro. Le contaba a cualquiera que lo escuchara sobre la señorita Emily, quien me enseñó que todos tiene superpoderes, incluso cuando son invisibles para los demás. La chica tímida que una vez limpió oficinas. En silencio, se había convertido en un defensor confiado de la humanidad en el lugar de trabajo, consultando con otras empresas, queriendo para crear entornos más solidarios e inclusivos. No como teórico ni académico, sino como alguien que comprendió por experiencia propia el poder de hacer visible lo invisible. Daniel había cambiado. Profundamente también. El hielo se había derretido en algo más cálido, no suave, pero genuinamente humano. Había aprendido a fijarse no solo en los informes trimestrales y los márgenes de beneficio, sino también en las personas que los elaboraban. Números posibles gracias a su dedicación y cuidado diarios. Descubrió que el liderazgo no se trata de mandar desde la distancia, sino de ver con claridad y cuidar con autenticidad. Me enseñaste algo que había olvidado después de que Sara murió, le dijo a Emily durante su revisión anual de desempeño, que se había convertido más en una celebración que en una evaluación. Kao, me recordaste que prestar atención a la gente no nos distrae del trabajo importante. Es el trabajo más importante que podemos hacer. La historia de la transformación de Red Financial se había extendido por toda la comunidad empresarial de Seattle y más allá. Emily comenzó a hablar en conferencias y a brindar asesoramiento a organizaciones que querían comprender cómo crear más lugares de trabajo centrados en el ser humano. Sus presentaciones siempre fueron conmovedoras y profundamente personales, centrándose no en la teoría corporativa, sino en la simple verdad de que todos quieren ser vistos, valorados y tratados con respeto. Dignidad. Ella seguía limpiando, a veces no por necesidad, sino porque había aprendido que cada trabajo realizado con atención y cuidado tenía su propia forma de dignidad e importancia. La diferencia era que ahora limpiaba como alguien que sabía su valor, alguien cuya bondad había sido reconocida e institucionalizada en lugar de pasada por alto y subvalorada. En las tranquilas mañanas tempranas, cuando llegaba antes de que el edificio se despertara por completo para prepararse para días llenos de reuniones y programas, Emily hacía una pausa en la oficina de Daniel. El espacio ahora era equipado con cómodos asientos para Owen y los hijos de otros empleados, que ocasionalmente lo visitaban, creando un entorno donde la familia y el trabajo podían coexistir con mayor naturalidad. El capitán Relámpago seguía sentado en el escritorio de Daniel, ahora reparado permanentemente, y que sirve como recordatorio de que a veces las transformaciones más poderosas comienzan con él. Los más tiernos actos de cariño. Junto al superhéroe había una foto enmarcada de Emily, recibiendo un premio al servicio comunitario del alcalde de Seattle. Ambos objetos sirven como recordatorios diarios de que el heroísmo viene en muchas formas. Y el efecto dominó de la historia de Emily fue sobre llegar a lugares que nadie podría haber imaginado. El heroísmo no siempre es ruidoso, dramático ni acapara los titulares. A veces es tan simple como ver a alguien que se siente invisible, cuidar a alguien que parece olvidado o defender a alguien que no tiene voz en las salas donde se toman las decisiones.